Listo. Bueno, hay problemas técnicos, lo siento. Igual voy a seguir porque me gusta terminar las cosas. Listo, entonces habíamos hablado acerca de el tema de las variables, ¿no? Y habíamos dicho que una variable, digamos que es como en matemáticas, ¿se acuerdan de cuando uno hacía una ecuación para saber cuál es X? Eh, Creabas una variable, ¿no? O si quería saber cuál era y así sucesivamente. Entonces es más o menos parecido. En este caso no es solamente números, sino también es eh, una cadena, un string, ¿no? Eh, Puede ser un booleano, si es verdadero o falso, o si es una lista de objetos, un array, etcétera, ¿no? Entonces en este ejemplo eh, hay cuatro tipos de variables, digamos. Es entero, doble, eh, eh, y un booleano. Entonces, esos mismos, en este momento, digamos, en este ejemplo como tal, lo único que se hace es imprimir algo muy sencillo. Cuando este comando es para imprimir, eh, pero la idea es que nosotros, en este, digamos, ejemplo, en este pedazo de código, es saber qué tipos de variable hay y para qué sirven, ¿no? En este caso es un algoritmo, digamos, muy sencillo, donde yo pongo mi edad, mi altura, el nombre y un booleano, digamos como verdadero o falso, ¿no? Y al final solamente imprimo los valores. Es muy sencillo. Si quieren, el link está ahí, pueden jugar un poco con eso, ¿no? Listo, luego hablamos acerca de tipos de variables, funciones y procedimientos. A ver. Listo, entramos al código, donde les envié por el chat. ¿Sí? Espero que se vea. Si no, en la repetición lo ven. En donde las funciones y procedimientos, digamos, es como en su algoritmo, digamos, bueno, los que hacen Excel se les es más fácil porque es parecido a una función de Excel, ¿no? En este caso, digamos que es como una instrucción específica. Eh, la misma se puede reutilizar en otros componentes, ¿no? Pero básicamente es como que uno le dijera al algoritmo, oye, quiero que dentro de este método sigas ciertas instrucciones con algún objetivo, ¿no? Puede ser desde sumar algo muy sencillo como esto, o conectarte a una base de datos, consumir un API o cualquier trabajo o mapear lo que sea, cualquier lógica que tú quieras, digamos, la podría hacer. Lo bueno digamos, de crear métodos es que tu código es más limpio porque se puede leer, tu código se puede reutilizar, digamos, por eso es un poco más avanzado, pero la idea es eso, ¿no? Creo un método o una función donde se ejecutan instrucciones las cuales yo pueda reutilizar dentro de mi algoritmo. Espero que se entienda. Entonces aquí lo que hicimos nosotros es crear simplemente una variable tipo entero. Ya vimos que era una variable donde yo espero un resultado, una suma muy fácil. Y esta suma, digamos que eh, lo único que hace es como retornar
el resultado de las mismas. O sea, A más B sería, en este caso, 10, ¿no? El resultado. Entonces, este es mi algoritmo, este es mi método y digamos que es algo muy sencillo para que aquellos que, digamos, estén iniciando puedan jugar con él. La sintaxis cambia, porque la sintaxis puede, ahora es C#, podría cambiar a otro lenguaje al que ustedes quieran. En este caso es de .NET, así que pueden encontrarlo en Visual Basic y F Char. Eso sería en cuanto a las funciones, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Dónde está? Listo. Estructuras, digamos, if y loops. Vamos acá para practicar un poco. Estructuras, a ver. Ok, la verdad que esto a mí, cuando la primera vez que hice, que lo que traté de trabajar o sea, cuando comencé la universidad, me costó entender que era una lista. No la entendí así a simple vista, así que si no la entienden, no se sientan mal. Pero si en sentido figurado sería como, eh, vean como una lista como si fuese un edificio con pisos donde se guarden, digamos, o familias, vamos a poner familias, ¿no? Hay familias, entonces una lista, lo que se quiere decir es como, véanlo así, entonces en cada casilla, digamos, se vive una familia. Algo parecido digamos, con una lista, ¿no? O sea, en cada índice de esa lista se guarda, digamos, tendría un valor, ¿no? Depende del tipo de valor. En este caso, en el ejemplo que le da del edificio, podría ser un edificio donde guarde un tipo de valor familia, digamos, ¿no? Porque viven familias, ¿no? Dando ese ejemplo, aquí tenemos una simple, digamos, lista de un string donde tenemos frutas, ¿no? O sea, aquí digamos, agregamos una fruta más, un tipo de fruta más, y aquí la imprimimos, ¿no? Y aquí hacemos un loop, recorremos la lista y la imprimimos, ¿no? Entonces, aquí es un poco distinto con la pila y con la cola, ¿no? No quisiera tocar un poco esto porque se puede un poco confundir. Lo que me importaría es que entiendan el concepto de, digamos, de, de una lista, de un array, y al final qué es lo que qué es lo que intenta, para qué sirve, ¿no? En este caso simple de una lista sería para guardar en una, véanlo como unas cajitas, frutas, ¿no? Se guarda una manzana, una banana y una naranja, en este caso, un mango, y luego se recorre esa lista y se imprime, ¿no? ¿Cuál sería estos, digamos, resultados, ¿no? Aquí es un poquito más de programación, de una pila que al final imprime en la cima de la pila, que es el número 30, y el primer elemento en la cola, que es Juan, ¿no? Entonces, es un poco tricky entender a primera vista, pero es interesante, es muy interesante, porque digamos que esto es la base para si quieren ser programadores seguir, porque al final cuando uno trabaja
base de datos, es muy parecido, ¿no? Consumes un API que a su vez consume una base de datos, por decirlo así, eh, y al final recorre una lista de algo, ¿no? O sea, es muy importante y necesario si quieres seguir con el tema de programación, aprender este concepto de lista, ¿no? Ok, seguimos. El siguiente sería estructuras de datos. Esto parece que se repitió. Sí, parece que se repitió el ejemplo. Que, ok, yo creo que ya tocamos. Ajá, Luf y Ips, creo que ya lo vimos. El tipo, digamos aquí, cuando hicimos el recorrido de la lista y las condiciones, creo que también la vimos acá en las variables, cuando declaramos una variable, ¿no? A ver, perdón, aquí. El if lo vimos, o sea, es un poco de lógica, ¿no? O sea, condiciones. Digamos que cuando ustedes hacen algoritmos, conocerlas es muy importante porque eh, hay gente que incluso se le dificulta hacer una lógica de programación, o sea, es enfocarse mucho y pensar cómo lo voy a solucionar y a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque tienes que dentro de tu cerebro ver, digamos, entender primero el problema de qué es lo que quieren resolver el negocio, digamos, qué es lo que tú quieres resolver y después plasmarlo en un algoritmo suele ser muy difícil, ¿no? Acá es algo muy sencillo, digamos que, ¿cuál puede ser el problema? Quiero que me validen, digamos, los usuarios que tengan mayor o igual a 18, ¿no? Entonces, es muy sencillo, en este caso, digamos, se puede sentir muy sencillo porque simplemente es tener la edad y ver con esta condición si es mayor o igual a 18 y hacer alguna lógica por aquí, por ejemplo, puedes votar, ¿no? Esto es algo muy, vuelvo y repito, muy sencillo. Cuando uno está ya, digamos, en el campo y no es tan así, lógicamente, o sea, que hay más cuestiones, más lógica eh, de negocio, más se vuelve más difícil, pero que entiendan por lo menos los conceptos creo que es importante. Ok, a ver, esto lo está en el chat, lo pueden ver en el chat digamos, del live. A ver. Y y bueno, para seguir, porque es el único tiempo que tuve hoy para hacerlo. A ver. Ok, programación orientada a objetos. Esto ya es un poco más avanzado y es un paradigma, digamos, eh, no sé si a la mitad del programador se utiliza, pero sí es muy usado. Eh, si escuchan acerca de eso, es, como dije, como mencioné, es un paradigma, es una forma de ver y de interpretar el código o de sentir el código, ¿no? O de entenderlo, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con programación, hay gente que prefiere la programación funcional o otra clase. Eh, a mí me siento más a gusto con la programación orientada a objetos. ¿Y por qué se llama orientado a objetos? Es porque, digamos, vamos al código nuevamente. Acá.
aquí. Porque habíamos hablado un poco digamos, de la evolución de la programación, ¿no? Digamos que de pasar a programar con tarjetas perforadas, ahora, digamos, a entender la programación de otra manera, ¿no? Y en ese entender el paradigma orientado a objetos es, digamos, como dije, uno de los más usados en el mercado, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que cuando estás, digamos, creando un sistema, el código lo asemejas a personas, ¿no? O sea, digamos que si yo tengo aquí una clase, que ya es un tema más complejo, ¿no? Pero si, digamos, tengo aquí una clase, persona, entonces yo mi código lo plasmo como si fueran objetos. O sea que la técnica que utilizo es como que, ok, el código lo voy a llevar a objetos. O sea, ¿y cómo lo llevo? O sea, digamos que persona, o vamos a ponerlo algo más puntual, digamos, estudiante, digamos que el estudiante que tiene, a ver, estudiante, class, universidad, nivel, ¿sí? Entonces, mi código lo escribo en base a objetos y un objeto es un sustantivo y un sustantivo, sabemos, es interpretación, digamos, lingüística, ¿no? De lenguaje, digamos, ¿no? O sea, o sea, un estudiante tiene atributos, digamos, tiene, qué sé yo, esto voy a escribirlo pseudocódigo, ¿no? Digamos, tiene edad, tiene un atributo como edad, nombre, tiene después nombre, apellido, tiene cédula, ¿no? La universidad tiene propiedades como, por ejemplo, nombre, puede tener un ID, qué sé yo, de licencias, qué sé yo, puede tener, ¿qué más? País, de qué país es, digamos. Entonces, ahí entran, digamos, otro término que se llama propiedades, ¿no? Se asemeja mucho como luego repito, a un objeto, a un sustantivo, o sea, que se quiere plasmar tu programación en base a objetos, ¿no? Entonces yo creo, digamos, una clase que se asemeja a un objeto, una universidad, digamos, igualmente que se asemeja a un sustantivo algo. Puedo, digamos, crear n cantidades de clases y la voy, digamos, mezclando, interactuando entre ellos, voy creando relaciones, digamos, entre ellos. Ya es un poco entrando más en la base de datos relacional. Eh, pero es interesante cómo este paradigma es muy utilizado eh, y para mí es el mejor. Hay gente que prefiere el funcional o el otro
pero para mí eso es mejor. Y que ustedes entiendan esto, digamos, cuando escriban un prompt, también podría ser útil porque entender estos conceptos les ayuda a cuando escriban el prompt y vean los resultados por ahí, a validar si lo que ustedes quisieron no es. O sea. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Cuando se refiere a programación orientada a objetos y tiene cosas adicionales que si, digamos, tocamos ahora para empezar, estaría hablando cuestiones que no se entienden y que la idea no es eso, ¿no? La idea es entender que cuando se habla de programación ahora, se habla de programación orientada a objetos es cuando se refiere al paradigma, a entender las cosas en cuanto a objetos. Eso es, digamos, la idea principal, ¿no? Luego tiene cosas, la abstracción, el encapsulamiento, la herencia, polimorfismos que podríamos seguir hablando, pero creo que en este momento no sé, no sé si valdría la pena. Creo que para un live no alcanzaría a hablar solamente de programación objeto. Así que creo que para entender lo que dije anteriormente, creo que está bien. Y después el tema de frameworks. Ok. Si eres nuevo, muy nuevo, a veces te confundes un poco y dices ¿a qué se refieren con backend? ¿No? ¿O a qué se refieren con frontend? Hay muchas de las cosas a veces que se pregunta uno porque no entiende y digamos hay muchas publicaciones si eres incluso la gente de recursos humanos o la gente de los reclutadores, hay mucha gente que incluso escucha mucho eso y no diferencian, incluso no saben, ¿no? Y no está, o sea, no está mal, o sea, digamos, es cuestión simplemente de entender, vuelvo y repito los conceptos, las definiciones y creo que si uno entiende eso ya se da cuenta y puede, digamos, incluso contratar mejor, ¿no? Ok, entonces cuando se refiere en el tema de backend, aunque tengo una imagencita, ¿dónde está mi imagen? Acá. Sí. Voy a explicar en este, porque tengo dos diapositivas. Tengo la de frontend y tengo la de backend. Voy a explicar las dos en un solo de una sola vez, digamos, matando dos pájaros de un solo tiro y aprovechando el tiempo, porque parece que no hay muchos conectados y no van a haber muchas preguntas. Así que cuando hablamos de backend y de frontend, backend se refiere a la parte que interactúa con el servidor. ¿Y a qué se llama servidor? Se llama, digamos, véanlo como una computadora grande alojada en alguna parte de Estados Unidos o incluso si tienen un servidor on-premise en su casa o de un amigo, también sirve, ¿no? Y es una computadora al final, ¿no? Que tienen más recursos que una computadora de casa, digamos, ¿no? A veces, ¿no? Ahora también hay mini servers, hay hardwares que no necesariamente es como una computadora, pero son hardware más pequeños y digamos que pueden interactuar como un servidor. Pero la idea es que cuando se habla de backend se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que tus datos están guardados en cierta base de datos o tu información está guardada en N servidor, llámese información base de datos, llámese, digamos, qué sé yo, en la nube, por ejemplo, a veces hay empresas que hacen tema de ingeniería de datos donde tienen un lago y tienen archivos como documentos de Excel, JSON, tienen ciertas cosas que, digamos, están alojadas en el servidor, ¿no? Entonces, cuando pasa eso y se escucha backend, se refiere a eso, ¿no? A datos alojados
en el servidor, datos del negocio, del cliente alojados en el servidor, ¿no? Y cuando se refiere a frontend, se refiere a la parte que interactúa con el cliente final. Digamos, punto de ventas, incluso LinkedIn, Facebook, cualquier N aplicaciones, una página web, lo que sea, es algo visual que ustedes interactúan y que a su vez consume cosas del servidor, que es el backend. Ahora, en el caso de, bueno, un poquito más avanzadito, en el caso eh, de los celulares, hay bases de datos como SQLite que no están en un servidor aparte, sino que están, digamos, en el mismo celular. Entonces, que es diferente, hay un poco, pero la idea es eso, ¿no? Que al final está guardado los datos en un servidor. En este caso se podría hacer el mismo celular. Pero la parte del frontend es la que interactúa con el cliente final, ¿no? Eso se debe entender. Y para eso hay tecnología, ahorita vamos a entrar a enumerar los frameworks que se tienen, ¿no? Pero serían eso, ¿no? O sea, la diferencia entre frontend y backend serían eso, ¿no? Espero que se haya entendido. Hay tecnología para lograr eso, claro. Para lograr crear esas aplicaciones del frontend. Y hay tecnología también que te permite crear aplicaciones para el servidor. Entonces, en esas tecnologías es las que voy a enumerar ahora. Backend, Node.js, que al final Node.js un brother dijo, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho JavaScript, quiero que JavaScript ahora se vuelva que se utilice backend. Pues entonces, loco, hizo su programación y investigó el tema y la verdad que la hizo y es uno de los lenguajes o las tecnologías más usadas actualmente, ¿no? Después, si hablamos de Python, hablamos de Django, que yo creo que Fasapi es un poquito ahora más popular porque es más liviano, más rápido. He conversado con colegas y prefieren 1000 veces Fasapi, que te permite utilizar en el servidor, lo que habíamos hablado. Después, Spring Boot, Java, eh, para cuestiones de microservicios. A la gente le gusta mucho Java. Tengo colegas que se han dedicado solamente a Java, o sea, porque pasa eso a veces cuando eres programador, muchos hacen, digamos, de todo, porque toca a veces, pero muchos se enfocan solamente en una tecnología, por ejemplo, Java, o, qué sé yo, .NET con C#, ¿no? Entonces, en este caso, Spring Boot es un framework que te permite usar eso. Laravel, open source, que la idea de Laravel fue un poco limpiar el tema del código espagueti, ¿no? Porque eh, ese código, digamos, que no se entiende, no tiene capas, no tiene estándar, no tiene nada. Entonces, Laravel dijo, ok, vamos a implementar el patrón MVC, donde vamos a implementar controlador, vistas y modelos, y entonces vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? Y de hecho, he tenido clientes que utilizan mucho Laravel. El código es ordenado, digamos, me gusta mucho cómo se ordena, y podemos enumerar más frameworks como MVC también en .NET o eh, un montón ahora de frameworks que salen, ¿no? Así que a eso se refiere un poco enumerando los frameworks de backend. Framework de frontend, el famoso React de Facebook, eh, Angular, que están por ahí entre esos dos, como que se dan duro. Después salió Vue,
perdón, salió un poco ahí a ganarles un poco de terreno a estos dos, a React y a Angular. Y Svelte no tengo mucho contexto, pero se nota que es un lenguaje o es un framework que está avanzando y moderno sobre todo. Porque la cuestión de estos frameworks es que a veces lo que se quiere buscar es el performance y la manera de cómo escalar, ¿no? Entonces, algunos se deciden ya con Angular, porque lo trabajan desde hace tiempo, algunos prefieren más React y algunos más simples prefieren Vue, ¿no? O Swift. Entonces, esas serían, digamos, estas diferencias entre, y un poco enumerando el tema de los frameworks. Entonces, yo creo que hasta ahí hemos tocado todo, hemos tocado desde conceptos como variables, conceptos como loops, programación, a qué se refiere programación orientada a objetos. Hemos visto un poco de la historia, ¿no? De cómo solamente algunos privilegiados hace 20 años, cómo cambió todo, ¿no? Hace 30 años, solamente los que tenían mucho dinero podían conseguir una computadora por ahí, ¿no? 30 y algo. La revolución de la computadora personal, cómo surgió con esta generación de capos, los Bill Gates, los Steve Wozniak, los Steve Jobs, IBM, todos esos monstruos, Paul Allen, ¿no? Les recomiendo que lean Idea Man, que él cuenta la historia de Microsoft, cómo se originó el man, un capo. Y bueno, hemos tocado muchos temas interesantes. Perdón por los problemas técnicos. No sé si hubo muchos cortes, pero espero que mejorar esos temas. No sé, eh, creo que hubo problemas técnicos, así que no me da tiempo para seguir grabando todos los días o regrabar porque tengo otras cosas que hacer, pero espero que te haya ayudado para que escribas prompts mejores, ¿no? O que entiendas cuando escribes un prompt. Y no está mal, vuelvo y repito, no está mal utilizar inteligencia artificial o estas LLMs para programar o crear tu aplicación. Al contrario, o sea, si es útil, utilícela porque es un nuevo paradigma. Pero lo que sí es cierto es que ayuda entendiendo los conceptos por lo menos, ¿no? Creo que eso sí, y no sé si eso es de repente el recelo que tienen algunos colegas, ¿no? De que siempre todos los días comentan los bytecoders, que en verdad que me tienen ya cabreado porque todos los días comentando esa vaina. Pero en fin, hay que ver lo positivo de las cosas, de la vida, hay que apoyarnos, así que espero que les haya gustado este video. Cualquier consulta estoy a la orden, ahí me pueden escribir al canal y bueno, que sigan las cosas para ustedes hacia adelante, que con muchos éxitos y cuídense, un abrazo.